Las montañas Bitterroot se ven distintas desde el suelo de lo que parecían en el mapa. Había pasado 3 semanas memorizando los cuadrantes del servicio forestal, los caminos de acceso, los cruces de arroyo y la distancia aproximada entre la estación de vigilancia 14 y el depósito de suministros más cercano, en el marcador del kilómetro 7. Pero al estar de pie en el inicio del sendero, con casi 20 kilos de equipo sobre la espalda, observando cómo el bosque trepaba en líneas de cresta que parecían inclinarse contra el cielo de agosto, entendí que el mapa había mentido sobre la escala. Todo allí era más grande. Y más silencioso. Más de lo que cualquier cartografía podía transmitir. Acepté el trabajo porque le debía 11.000 euros a Hacienda y las llamadas de cobro empezaban a las 6 de la mañana. El servicio forestal pagaba 16,40 euros la hora, ofrecía alojamiento y no exigía experiencia previa, más allá de una verificación de antecedentes y la disposición de pasar 90 días completamente solo. El anuncio describía el puesto como detección de incendios y observación meteorológica. Podía hacer eso. Había trabajado 3 años llevando inventario en un almacén. Entendía listas de control, rutinas, el valor de presentarse a tiempo y seguir procedimientos. La caminata hasta el puesto 14 tomó 4 horas y 20 minutos. El sendero ascendía más de 700 metros a lo largo de 11 kilómetros, zigzagueando entre pinos Lodgepole antes de abrirse a praderas subalpinas donde el aire sabía fino y frío. Me detuve 3 veces para comprobar el rumbo de la brújula contra el mapa plastificado. La tercera vez noté algo. Los cuervos ya no me seguían. Durante los primeros kilómetros habían graznado desde las copas de los árboles. Pero cerca del marcador del kilómetro 5, el bosque se había quedado en silencio. Llegué a la estación a las 4:17 de la tarde. La torre de vigilancia se alzaba sobre un afloramiento de granito al borde de un precipicio. Sus patas de madera estaban ancladas a la roca con pernos de acero oxidados, del color de sangre seca. La cabina era un cubo de vidrio de unos 4 metros por 4, con una pasarela perimetral y un tanque de propano montado en el lado norte. Debajo, un pequeño cobertizo de suministros y una letrina completaban el recinto. Algún generador zumbaba fuera de mi vista. Herrera me esperaba en la pasarela. Era el vigilante saliente. Terminaba su turno a la mañana siguiente. El protocolo exigía un solapamiento de 20 horas para explicarme el equipo, los horarios de comunicación y lo que él llamó procedimientos específicos del lugar. «Eres Calderón», dijo. No era una pregunta. Asentí. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme pero breve. No sostuvo mi mirada más de un segundo. Entremos antes de que oscurezca. Eran apenas las 4:30. Faltaban 4 horas para el atardecer. Pero Herrera ya estaba subiendo la escalera hacia la cabina, y algo en su voz me hizo seguirlo sin formular ninguna pregunta. El interior era simple. Funcional. Un catre contra la pared este. Un escritorio con la radio, un localizador de incendios, prismáticos y una pila de libros de registro. Una pequeña cocina con estufa de propano de 2 hornillas, una nevera portátil que hacía de refrigerador y 3 semanas de alimentos enlatados organizados en una repisa de madera. Las ventanas ofrecían una vista de 360 grados del territorio salvaje. Podía ver kilómetros en todas direcciones. Siéntate, ordenó Herrera. Me entregó un portapapeles. La primera hoja era un inventario estándar, baterías, niveles de combustible, reservas de agua, bengalas. La segunda mostraba un mapa del área inmediata con círculos concéntricos alrededor de la torre a intervalos de 50, 100, 200 y 500 metros. La tercera estaba mecanografiada en una vieja máquina de escribir. El papel amarilleaba en los bordes y las esquinas estaban suaves por el uso. En la parte superior, en tinta azul, alguien había escrito: Protocolos de radio, estación 14. Lectura obligatoria. Léelo en voz alta, dijo Herrera. Todo. Para saber que lo entiendes. Lo miré. Su rostro era una máscara vacía. De acuerdo. Y empecé. 1.
Las comprobaciones de radio son obligatorias a las 6, 12, 6 y 11:30. Canal 4 para todas las comunicaciones programadas. La central confirmará con tu indicativo seguido del código de fecha actual. Si usan el código de ayer, no respondas. Espera 3 minutos y transmite de nuevo. Si repiten el código incorrecto, apaga la radio hasta el siguiente horario. 2. Entre las 2 y las 4 de la madrugada podrías oír transmisiones en el canal 7. No las reconozcas. No cambies al canal 7. Si lo haces accidentalmente, regresa de inmediato al canal 4 y guarda silencio durante 15 minutos. 3. El depósito del marcador del kilómetro 7 solo es accesible entre las 9 y las 3. No te acerques antes ni después, bajo ninguna circunstancia. Si encuentras los suministros fuera de la caja de seguridad y colocados en el suelo, no los tomes. Regresa a la torre y comunica código amarillo. 4. Si observas un incendio a más de 8 kilómetros, regístralo y transmítelo. Si está a menos de 8 kilómetros y solo ves llamas sin humo, no lo registres. No lo transmitas. Cubre la ventana orientada al fuego con la cortina opaca hasta que la luz desaparezca. 5. Entre las 11 y las 5 mantén la puerta de la pasarela cerrada por dentro. Podrás oír pasos. Rodearán la torre en sentido contrario a las agujas del reloj. No los cuentes. No intentes ver su origen. Si se detienen frente a la puerta, permanece inmóvil. En silencio. 6. La letrina es segura de día. De noche, usa el inodoro químico. No abandones la torre después del atardecer. 7. Si alguien pronuncia tu nombre desde fuera, no respondas. Si lo escuchas desde dentro, sal de inmediato por la escalera de emergencia del lado sur y dirígete al depósito. Espera allí hasta el amanecer. 8. Una vez por semana, generalmente miércoles, llegará un equipo de mantenimiento, 2 personas con chaquetas verdes y el parche en el hombro izquierdo. Si el parche está en el derecho, no abras. Comunica código naranja y espera confirmación. 9. El localizador de incendios tiene una brújula integrada. Cada día al mediodía verifica que marque norte. Si apunta a otra dirección, no lo uses y solicita reemplazo. 10. Verás fauna cerca de la torre. Ciervos, alces, osos, pumas. Si un ciervo permanece inmóvil mirando la torre durante más de 10 minutos, anota la hora, pero no lo registres oficialmente. Si camina hacia atrás, cierra todas las cortinas y no las abras hasta completar 3 comunicaciones completas. 11. El compartimento bajo el suelo contiene suministros de emergencia, pistola de bengalas, botiquín, radio de manivela y raciones para 48 horas. No lo abras salvo autorización con código rojo o si no recibes respuesta válida durante 24 horas consecutivas. 12. El libro de registro debe actualizarse cada hora durante el periodo de vigilia. Hora, clima, visibilidad y observaciones. Si notas que una entrada anterior ha sido alterada o borrada, no la corrijas. Continúa como si nada y menciona la discrepancia en el siguiente reporte de radio. Terminé. Dejé el papel sobre el escritorio. Mis manos no estaban temblando. Pero querían hacerlo. ¿Preguntas? Preguntó Herrera. Tenía muchas. No hice más preguntas. Bien. Se levantó sin prisa y comenzó a recoger sus pertenencias personales. Una bolsa de lona. Un libro de bolsillo. Una fotografía que descolgó de la pared, justo encima del catre. Los protocolos funcionan. Cada vigía que los ha seguido ha terminado su rotación. Algunos de los que no lo hicieron siguen oficialmente desaparecidos. Otros regresaron, distintos. Y algunos nunca se fueron. ¿Qué significa eso de que nunca se fueron? Herrera se detuvo en la puerta. La torre los recuerda. Y, a veces, los reproduce.
Se marchó al amanecer. Lo observé descender por el sendero hasta que su silueta se disolvió en la línea de árboles, a la altura del marcador del medio kilómetro. Entonces quedé solo. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. Realicé mis reportes a las 6, al mediodía, a las 6 y a las 11:30. La central respondió correctamente cada vez, utilizando el código de fecha del día, una secuencia alfanumérica simple que cambiaba cada 24 horas. Registré observaciones meteorológicas. Escaneé el horizonte con los prismáticos. Inventarié suministros. 18 latas de sopa. 12 de frijoles. 6 de cóctel de frutas. 2 kilos de arroz. 3 cajas de galletas saladas. Un frasco de mantequilla de cacahuete. 42 litros de agua en garrafas selladas. 4 bombonas de propano. 12 baterías para la radio. 8 para la linterna. Una pistola de bengalas con 6 cargas. 50 metros de cuerda. Un botiquín. Una navaja plegable. No puse a prueba los protocolos. Los seguí al pie de la letra. La cuarta noche, a las 2:43 de la madrugada, desperté con el sonido de estática. La radio estaba encendida, sintonizada en el canal 4. La luz verde de espera brillaba con normalidad. Pero, bajo el siseo eléctrico, apenas perceptible, había una voz. Verifiqué el dial. Canal 4. La voz continuó. Hablaba despacio, metódicamente, como alguien leyendo un guión. No distinguía las palabras, pero la cadencia era incorrecta. Demasiado regular. Demasiado plana. Como una grabación reproducida a una velocidad ligeramente reducida. No toqué la radio. A las 2:51, la voz cesó. La estática se desvaneció. La luz verde permaneció encendida. No volví a dormir esa noche. El quinto día hice mi primera visita al depósito de suministros. Salí de la torre a las 9:15. Descendí con paso medido y alcancé el marcador del kilómetro 7 a las 11:40. El depósito era una caja metálica atornillada a un árbol, protegida por un candado de combinación que me habían entregado en el paquete de instrucciones. Dentro encontré agua fresca, baterías, un nuevo libro de registro y un sobresellado marcado como enmiendas. No abrir hasta recibir instrucciones. No lo abrí. Regresé a la torre a las 1:30, dentro del margen permitido por la tarde, y pasé el resto del día actualizando registros y observando cómo una tormenta eléctrica avanzaba lentamente sobre la cresta oriental. El espectáculo era hermoso. Conté 11 relámpagos en 90 minutos. Ninguno inició incendio alguno, al menos, que yo pudiera ver. Al atardecer vi al ciervo. Estaba de pie en el borde de la arboleda, a unos 200 metros de la base de la torre. Un ciervo mula. Grande. Probablemente macho. Tenía la cabeza girada hacia mí. Sus ojos atrapaban la última luz del día. No se movía. Anoté la hora, 7:42. Lo observé a través de los prismáticos. Permanecía inmóvil. Sin movimientos de orejas. Sin sacudidas de cola. Sin transferencias de peso de una pezuña a otra. Solo quietud. A las 7:53, se giró y caminó hacia el bosque con normalidad. Registré la observación, pero no la transmití. La regla especificaba 10 minutos. El ciervo había permanecido 11. No estaba seguro de si 11 exigía acción o si el umbral significaba estrictamente más de 10. La regla no lo aclaraba. Elegí la interpretación conservadora. Anoté el detalle y continué con mi rutina nocturna. A las 11:30 completé el último reporte. Confirmación recibida. Cerré con llave la puerta de la pasarela. Verifiqué que todas las cortinas estuvieran abiertas, salvo la opaca de la ventana sur. Me acomodé en el catre.
A la 1:17 comenzaron los pasos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles bajo el viento que había aumentado después de medianoche. Pero mientras permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, el ritmo se volvió claro. Paso. 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 Avanzaban lentamente alrededor de la pasarela, en dirección contraria a las agujas del reloj. Exactamente como describían las reglas. No los conté. No miré hacia las ventanas. Fijé la vista en el techo y escuché cómo completaban una vuelta entera. Luego otra. Luego una tercera. A la 1:34 se detuvieron. El silencio fue peor que el sonido. Podía sentir algo esperando al otro lado del vidrio, separado de mí por apenas unos milímetros de cristal envejecido. El viento cesó. Incluso los leves crujidos estructurales de la torre parecieron contenerse. No me moví. A la 1:41, los pasos regresaron. De nuevo en sentido antihorario. Completaron 2 vueltas más. Luego descendieron por la escalera. Escuché cada peldaño crujir en secuencia hasta que el sonido se perdió en la distancia. Permanecí despierto hasta el amanecer. El sexto día, durante el reporte del mediodía, pedí aclaración sobre la regla 10. La respuesta llegó con el tono profesional y recortado al que ya me había acostumbrado. La regla 10 es autoexplicativa. El umbral es 10 minutos. 11 minutos constituyen observación. Continúe protocolo estándar. Pregunté por los pasos. Hubo una pausa. Los pasos son normales. Continúe siguiendo la regla 5. No se desvíe. Pregunté qué los producía. La central no respondió. El canal quedó abierto, la estática murmurando suavemente, pero ninguna voz atravesó el ruido. Tras 4 minutos, cerré la comunicación. El séptimo día era miércoles. Esperaba al equipo de mantenimiento. Llegaron a las 10:22. 2 figuras con chaquetas verdes ascendiendo por el sendero desde el este. Las observé con los prismáticos mientras se acercaban. A 200 metros distinguí el color de los parches. A 100 metros, la ubicación, hombro izquierdo. En ambos. Y entonces comprendí que algo no encajaba. Abrí la puerta de la pasarela a las 10:31. El primer miembro del equipo era un hombre corpulento, de barba gris. Se presentó como Torres. El segundo era más joven, callado, las manos hundidas en los bolsillos como si no tuviera intención de sacarlas nunca. Revisión del generador, dijo Torres. El cambio de propano nos tomará alrededor de 1 hora. Asentí y me aparté. Trabajaron con eficacia mecánica. Monosílabos. Gestos breves. Comprobaban conexiones y niveles de fluidos con la soltura de quien ha repetido el mismo procedimiento demasiadas veces. El joven me miró 2 veces. No dijo nada. A las 11:28, Torres me extendió un portapapeles. Firme aquí. Registro estándar de servicio. Firmé. ¿Algo inusual esta semana? El tono era casual. Sus ojos no. Pasos, respondí. Por la noche. Como describe el protocolo. Torres asintió despacio. ¿Seguiste las reglas? Sí. Bien. Guardó el portapapeles bajo el brazo. Sigue haciéndolo. Especialmente ahora. ¿Por qué especialmente ahora? No contestó. El joven ya descendía por la escalera. ¿Por qué ahora? Repetí. Torres se detuvo en el borde de la pasarela. Septiembre se acerca. Las noches se alargan. Las cosas se vuelven más persistentes. Me sostuvo la mirada durante un instante demasiado largo. Si la central te dice que abras el sobre, ábrelo de inmediato. No esperes. No cuestiones. Solo léelo,
y cumple. Después se fue. Los observé descender por el sendero hasta que desaparecieron. A la altura del medio kilómetro, justo antes de la línea de árboles, el joven se detuvo y miró hacia la torre. Su rostro no mostraba expresión alguna. Las manos seguían en los bolsillos. Volví al interior y cerré con llave. La octava noche fue silenciosa. La novena no. A las 2:14 de la madrugada, la radio se activó sola. Yo estaba despierto. Había empezado a dormir en turnos de 2 horas, nunca profundamente. Vi cómo el selector de canal giraba del 4 al 7 sin que nadie lo tocara. Entonces la voz emergió del altavoz. Clara. Serena. Familiar. Calderón. Calderón, habla Torres. Tenemos una situación en el marcador del kilómetro 3. Necesito que bajes ahora. No me moví. Calderón, ¿me copias? Es urgente. Fuego cerca del almacén. Necesitamos a todos. La voz era perfecta. El mismo tono. La misma cadencia. La ligera aspereza que había escuchado durante la visita de mantenimiento. Pero el canal era el 7. Y eran las 2:14. Extendí la mano y giré el dial de regreso al canal 4. La voz se cortó a mitad de frase. No hablé. No transmití. A las 2:29, la radio enmudeció por sí sola. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, contando los segundos hasta que la ventana pasara. El 10º día, la central me ordenó abrir el sobre. Código amarillo observado en el almacén de suministros, dijo la voz durante el registro del mediodía. Enmiendas en vigor. Abra el sobresellado y lea el contenido en voz alta. Confirme al finalizar. Saqué el sobre de la caja fuerte bajo el suelo. Mis manos estaban firmes cuando rompí el sello. Dentro había una sola hoja, mecanografiada en la misma máquina manual que los protocolos originales. Leí en voz alta. Enmiendas de efecto inmediato. Si escucha su nombre en el canal 7, no lo reconozca. Si la voz se identifica como empleado del servicio forestal que usted haya conocido, anote la hora y repórtelo en su siguiente registro programado usando código amarillo. Si la voz se identifica como familiar o amigo, no responda bajo ninguna circunstancia. Apague la radio y no restablezca la energía hasta el amanecer. El almacén de suministros en el kilómetro 7 puede contener ahora objetos que no figuran en el inventario estándar. Si encuentra efectos personales, fotografías o notas escritas dirigidas a usted por su nombre, no los tome. No los lea. Déjelos en su lugar y regrese inmediatamente a la torre. Entre el atardecer y el amanecer puede observar luces en el bosque, a distancias entre 200 y 500 metros. Serán ámbar o blancas. No las mire con binoculares. No intente señalarlas. Si una luz se acerca a menos de 200 metros, cubra todas las ventanas y no las descubra hasta el amanecer. Los pasos en la pasarela pueden ir acompañados de golpes en la puerta. El primer golpe serán 3 impactos rápidos. No responda. El segundo, 5 golpes más lentos. No responda. Si ocurre un tercer patrón, 2 golpes, una pausa, un golpe, responda golpeando 2 veces la pared interior más cercana a la puerta. No hable. No abra. Si la brújula del visor de incendios apunta al sur en lugar de al norte durante el control del mediodía, evacúe la torre de inmediato usando la escalera de emergencia. Diríjase al almacén y espere autorización de la central para regresar. No vuelva por decisión propia. Si en 72 horas no recibe autorización, descienda hasta el inicio del sendero y espere extracción. Puede notar que las distancias en el bosque ya no parecen consistentes. La línea de árboles puede verse más cerca o más lejos. El sendero puede presentar curvas adicionales o marcadores ausentes. No confíe en su percepción visual de la distancia. Confíe únicamente en el tiempo medido.
El almacén está a 105 minutos a pie desde la torre. Si llega antes o después, no ha llegado al lugar correcto. Pronuncié cada palabra con claridad, despacio. Cuando terminé, transmití la confirmación. Recibido, respondió la voz de la central. Continúe protocolo estándar con enmiendas en vigor. Informe cualquier anomalía usando los códigos apropiados. Permanezca en el interior esta noche. La línea quedó muerta. Pasé el resto de la tarde revisando ambos documentos, línea por línea, grabando las nuevas reglas en la memoria como si fueran coordenadas vitales. Las 12 originales, más 6 enmiendas. 18 protocolos en total. Los copié a mano en el libro de registro, creando una guía rápida que pudiera consultar con poca luz o bajo presión. La tinta marcaba el papel con una precisión casi quirúrgica. No podía permitirme olvidar ninguno. Luego volví a inventariar los suministros. 17 latas de sopa. 11 de frijoles. 5 de cóctel de frutas. 5 kilos y medio de arroz. 2 cajas de galletas. 36 litros de agua. 3 bombonas de propano. 10 baterías para la radio. 6 para la linterna. Una pistola de bengalas con 6 cargas. 50 metros de cuerda. Botiquín completo. Navaja plegable en buen estado. Las galletas empezaban a escasear. A las 11:47 de esa noche aparecieron las luces. Las vi por la ventana oeste. 2 puntos ámbar flotando en la oscuridad, a unos 300 metros dentro de la línea de árboles. Se movían despacio, deslizándose entre los troncos como faroles sostenidos por manos invisibles. No utilicé los prismáticos. A las 11:59 dejaron de moverse. A las 12:01 comenzaron a acercarse. Seguí su avance con la visión periférica. Nunca las miré de frente. Nunca enfoqué. Cruzaron la marca de los 250 metros, luego la de 200. A los 175, corrí la cortina. Las luces continuaron. Su resplandor atravesaba la tela, tenue, persistente, como una presión constante detrás de los ojos. Se acercaron hasta quedar a 100 metros de la torre. Entonces se detuvieron. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. El viento había muerto. Solo quedaba el zumbido grave del generador, vibrando como un pulso artificial. A las 12:34 las luces se retiraron. Observé cómo el brillo se desvanecía tras la cortina hasta que el bosque volvió a ser una masa negra y compacta. A las 12:41 comenzaron los pasos. Eran más rápidos esa noche. El circuito antihorario que normalmente tardaba 3 minutos se completó en 90 segundos. El ritmo era distinto. No una caminata constante, sino algo más cercano a un trote. Urgente. Intencional. No conté. No miré. Me senté en el borde de la litera, de espaldas a las ventanas, esperando. A las 12:52 los pasos se detuvieron. El golpe llegó a las 12:53. 3 impactos rápidos. No respondí. A las 12:57, 5 golpes más lentos. No respondí. A la 1:04, 2 golpes. Una pausa de unos 3 segundos. Luego un último golpe, aislado. Me levanté, caminé hasta la pared interior más cercana a la puerta, y golpeé 2 veces. Silencio. A la 1:06 los pasos regresaron. Completaron un circuito lento en sentido antihorario y luego descendieron por la escalera. Escuché cómo cada peldaño crujía en secuencia, uno tras otro, hasta que el sonido se perdió en la noche. No dormí. La mañana trajo niebla. Densa. Gris. Impenetrable. No podía ver la línea de árboles. No podía ver la letrina. Apenas distinguía el final de la pasarela. Realicé el reporte de las 6.
La central confirmó con el código correcto. Informé los eventos de la noche. Luces aproximándose a 100 metros. Pasos acelerados. Secuencia completa de golpes con respuesta adecuada. Recibido, dijeron. La niebla, según el pronóstico, persistiría hasta la noche. Permanecer dentro. No salir de la torre hasta que la visibilidad superara los 500 metros. Si no mejoraba para la mañana siguiente, se transmitirían protocolos adicionales. Protocolos adicionales. Afirmativo. Condiciones de niebla requieren procedimientos modificados. En espera de transmisión. La niebla no se disipó. Al mediodía se había espesado aún más. Realicé el reporte de las 12 en punto y verifiqué la brújula del visor de incendios. Marcaba el norte. Sentí un alivio pequeño, casi infantil. La brújula era normal. Los protocolos estaban funcionando. A las 3:30 de la tarde, la niebla comenzó a brillar. No en todas partes. Solo en un punto, a unos 200 metros al noroeste. Una luz ámbar difusa, suave, que latía lentamente, rítmica, como un corazón suspendido en el aire. Cubría la ventana noroeste. A las 4:15 la radio se activó en el canal 7. Calderón. No respondí. Calderón, soy Torres. La niebla está empeorando aquí abajo. Tenemos que bajarte. La voz era perfecta otra vez. Exacta. Pero el canal era incorrecto. Y Torres jamás usaba solo mi apellido. Siempre pronunciaba mi indicativo completo. Extendí la mano hacia el dial para volver al canal 4. No toques eso. Me quedé inmóvil. Calderón, escúchame. Las reglas están mal. Te están reteniendo ahí arriba. No quieren que te vayas. Baja al depósito. Puedo sacarte de aquí. Puedo. Giré el dial. La voz desapareció. Apagué la radio. La niebla persistió toda la noche. Permanecí en la oscuridad, cortinas cerradas, linterna apagada, escuchando cómo la torre crujía bajo el viento, como si algo la respirara desde fuera. A las 2 de la madrugada oí pasos en la pasarela. Dieron una vuelta lenta, y se detuvieron frente a la puerta. No hubo golpes. En su lugar, escuché respiración. Pesada. Húmeda. Forzada. Como si algo hubiera escalado una larga distancia y ahora intentara recuperar el aliento. Me quedé inmóvil. No miré la puerta. No hablé. A las 2:23 la respiración cesó. Los pasos descendieron por la escalera. La torre quedó en silencio. A las 5:30 encendí de nuevo la radio y esperé el reporte de las 6. La central confirmó que la niebla se levantaría al mediodía. Se me indicó reanudar operaciones normales. Pregunté por Torres. ¿Torres? Repitió la central. El equipo de mantenimiento no está programado hasta el próximo miércoles. No hay ningún miembro llamado Torres asignado actualmente a la estación 14. No dije nada. Continúe protocolo estándar. Informe cualquier anomalía adicional. Central fuera. La línea quedó muerta. Me quedé sentado con la radio en el regazo durante mucho tiempo. La niebla se levantó a las 11:42. Al mediodía, la visibilidad era clara hasta el horizonte. Completé el registro de entrada. Verifiqué la brújula. Retomé las observaciones estándar. A la 1:15 detecté movimiento en la línea de árboles. Una figura permanecía de pie al borde del bosque, a unos 200 metros de la torre. No se movía. Estaba orientada directamente hacia mí. Levanté los prismáticos. La figura vestía una chaqueta verde del servicio forestal. El parche estaba en el hombro derecho.
Bajé los prismáticos. No volví a mirar. Registré la observación como código naranja y la transmití a la central. Recibido, respondió la voz. No interactúe. No abandone la torre. Mantenga vigilancia visual hasta que la figura se retire. Observé desde la ventana, sin usar los prismáticos, mientras la figura permanecía inmóvil durante 47 minutos exactos. A las 2:02 giró y caminó hacia el interior del bosque. Su paso era normal. Dirección noreste. Hacia el depósito de suministros. Informé su retirada. Recibido. El depósito queda fuera de límites hasta nuevo aviso. Nuevos protocolos serán transmitidos a las 6. A las 6 en punto llegaron. Protocolos de emergencia. Estación 14. Condición código rojo, alfa. Si la visibilidad desciende por debajo de los 100 metros, se suspenden todos los chequeos programados por radio. Transmitir únicamente en respuesta a consultas directas de la central. Mantener la radio encendida y sintonizada en el canal 4. No cambiar de frecuencia bajo ninguna circunstancia. Bravo. Durante condiciones de código rojo, la puerta de la pasarela debe permanecer cerrada con llave en todo momento. Si el cerrojo falla, atrincherar la entrada con el baúl de almacenamiento y el kit metálico contra incendios. No intentar repararlo hasta que el código rojo sea levantado. Charlie. Si se interrumpe la energía durante código rojo, no reiniciar el generador. Utilizar la radio de manivela solo para comunicaciones de emergencia. Conservar baterías. No encender velas ni fósforos. Delta. Si escucha voces fuera de la torre durante código rojo, no responda, sin importar lo que digan o quién afirmen ser. Si ofrecen ayuda, rechácela. Si amenazan, no interactúe. Si comienzan a describir con precisión el interior de la torre, cúbrase los oídos y emita una nota continua hasta que se detengan. Hecho. Si el código rojo se prolonga más de 48 horas, abandone la torre por la escalera de emergencia. Diríjase directamente al inicio del sendero, no al depósito de suministros. No se detenga. No mire atrás. Si ve luces o figuras en el camino, no se desvíe. Si algo le habla, no responda. Mantenga una velocidad constante de 5 km por hora. El sendero está a 11 kilómetros. Llegará en 2 horas y 20 minutos, si no se detiene. Leí los protocolos 3 veces. Después los copié a mano en el libro de registro, debajo de las enmiendas anteriores. La central cerró la transmisión con una última instrucción. El código rojo no está actualmente en vigor. Estos protocolos son preventivos. Monitoree condiciones e informe cualquier escalada. Buena suerte. No pregunté qué significaba buena suerte. Las 3 noches siguientes fueron tranquilas. Cumplí los chequeos. Registré observaciones. Seguí cada regla sin desviación. Los pasos continuaron llegando cada noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada. El mismo patrón de siempre. Circuitos en sentido antihorario. Descenso lento. Sin golpes en la puerta. Dormía en turnos de 2 horas. Comía lo mínimo. Vigilaba el horizonte. Esperaba. La noche 14, una transmisión irrumpió en el canal 4. Estación 14, aquí estación 11. ¿Me copia? Dudé. Nadie me había informado que otras torres pudieran contactarme directamente. Todas mis comunicaciones pasaban por la central. Estación 14, aquí estación 11. Por favor, responda. Necesito verificar algo. La voz era joven. Femenina. Con un leve temblor en la respiración. Tomé el auricular. Estación 11, aquí estación 14. Le copio. ¿Qué necesita verificar? Un silencio breve.
¿Sus protocolos están funcionando? Quiero decir, ¿de verdad funcionan? Fruncí el ceño. Defina, funcionando. Los míos no lo están. Su voz se quebró. He seguido cada regla. Todas. Y aún así, siguen entrando. Anoche algo estuvo dentro de la torre conmigo. Lo oí respirar. Estaba al lado de mi catre. No me moví durante 3 horas. Cuando amaneció, ya no estaba. Pero había huellas en el polvo. Huellas humanas. Y la puerta seguía cerrada desde dentro. Pensé en la respiración que había escuchado tras mi propia puerta. En la figura bajo la línea de árboles. En el parche equivocado. ¿Lo reportó a la central? Pregunté. Lo intenté. Dijeron que continuara el protocolo estándar. Que los protocolos funcionan si se siguen. Pero yo los seguí. Perfectamente. No sé qué hice mal. Ahora estaba llorando. ¿Cuál es su nombre? Rivas. Amanda Rivas. Llevo 32 días aquí arriba. Me quedan 18. Una inhalación temblorosa. No voy a lograrlo. Quise decir algo reconfortante. Algo firme. Algo que la sostuviera. Pero no sabía que era verdad. Rivas, escúcheme. Sigue viva. Eso significa que los protocolos aún contienen algo. Lo que entró no la tocó. No la dañó. Eso importa. Me estaba observando. Pero no actuó. Eso es lo que cuenta. Siga las reglas exactamente como están escritas. No improvise. No interprete. Solo cumpla. Una pausa. Ten cuidado. Creo que se están volviendo más inteligentes. La línea se cortó. Al día siguiente no supe nada de Rivas. Llamé a la estación 11 a la hora acordada. No hubo respuesta. Intenté de nuevo durante el control del mediodía, desviando la señal a través de la central. La estación 11 ya no está operativa, respondieron. El personal ha sido evacuado. Evacuado. ¿Rivas está bien? Hubo una pausa. Demasiado larga. El estado del personal es confidencial. Continúe con el protocolo estándar. Central fuera. Me quedé con la radio en la mano mucho tiempo después de que la línea muriera. El silencio pesaba más que la respuesta. La noche 15 trajo el asedio. Comenzó a las 10:47. Más temprano de lo habitual. Primero llegaron los pasos. Más rápidos. Más fuertes. Múltiples. Pude distinguir al menos 3 ritmos distintos girando alrededor de la pasarela, en patrones superpuestos, en sentido antihorario. Luego aparecieron las luces. No en la línea de árboles, sino en la base de la torre. 6 puntos ámbar que giraban lentamente. Ascendiendo. Los golpes comenzaron a las 11:02. 3 rápidos. 5 más lentos. 2 golpes. Pausa. 1. Golpeé 2 veces la pared interior. Llegó un cuarto patrón. 4 golpes firmes, consecutivos. Eso no estaba en los protocolos. No respondí. El patrón de 4 golpes se repitió. Más fuerte. 4 exactos. Revisé las reglas. Nada sobre 4. Los golpes cesaron. Los pasos también. Las luces continuaron orbitando. A las 11:17, una voz habló desde el otro lado de la puerta. Calderón, abre. Hace frío aquí afuera. Reconocí la voz. Era Rivas. Calderón, por favor.
Llegué a tu estación. Necesito ayuda. Solo abre la puerta. No respondí. Sé que estás despierto. Veo tu sombra moverse. Por favor, está justo detrás de mí. Me acerqué a la ventana y miré hacia la base de la torre. Las luces seguían allí. 6 puntos ámbar. Pero también vi una figura al pie de la escalera. Cabello oscuro. Chaqueta verde. Parche en el hombro izquierdo. La figura alzó la vista. Incluso en la oscuridad distinguí su rostro. Era Rivas, o algo usando el rostro de Rivas. Calderón. La voz seguía en la puerta. Tienes que dejarme entrar. Las reglas dicen que debes ayudar a otro vigilante. Esa es la regla 1. Lo sabes. No existía ninguna regla 1 sobre ayudar a otros vigilantes. Por favor, ahora sonaba más suave, más desesperada. No quiero morir aquí afuera. La figura comenzó a subir la escalera. Arrastré el baúl de almacenamiento hasta la puerta. Empujé el kit metálico contra incendios detrás. Bloqueé la entrada con todo lo que encontré. La subida continuó. Cada peldaño crujía en secuencia. 8. 16. 24. La pasarela gimió bajo un peso nuevo. Pasos lentos, deliberados, se acercaron a la puerta. Calderón. La voz estaba justo al otro lado. Podía oír la respiración. Húmeda. Forzada. Como algo que había trepado demasiado lejos. Sé que puedes oírme. Sé que tienes miedo. Pero te estás equivocando. Las reglas no te protegen. Te mantienen atrapado. Si abres, puedo mostrarte. Puedo mostrarte todo. Retrocedí hasta el catre. Me senté en el borde. Cerré los ojos. Las reglas no funcionan para siempre, Calderón. Al final, resbalas. Todos resbalan. Y cuando lo hagas, estaré aquí. Comencé a tararear una nota baja y continua, tal como indicaba el protocolo Delta. Tarareé hasta que la garganta me ardió. Hasta que la voz cayó en silencio. Hasta que los pasos se alejaron. Hasta que la escalera crujió en reversa. Hasta que las luces ámbar se disolvieron en el bosque. A las 5:30 dejé de tararear. El sol salió a las 6:11. Desbloqueé la barricada y abrí la puerta a apenas una rendija. La pasarela estaba vacía. Sin huellas. Sin marcas. Nada que indicara que alguien hubiera estado allí. A las 6 hice el reporte completo. Usé código rojo por primera vez. Código rojo confirmado, respondió la central. Protocolos de emergencia en efecto. No abandone la torre. Se lanzarán suministros en el claro al norte dentro de 48 horas. Mantenga contacto por radio. No pierda la esperanza. Pregunté por Rivas. Otra pausa. La vigilante de la estación 11 se encuentra actualmente desaparecida. Equipos de búsqueda desplegados. Si observa cualquier indicio del personal extraviado, informe de inmediato usando código negro. No había código negro en mis protocolos. ¿Qué es código negro? La central no respondió. La línea quedó abierta. Solo estática. Un zumbido bajo. Ninguna voz. Esperé 4 minutos. Luego corté. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No dormí. No salí de la torre. Racioné el agua a 4 litros diarios. La comida a una lata de sopa y un puñado de arroz. La radio permaneció encendida en el canal 4. Solo transmitían los horarios establecidos. Las noches fueron implacables. La primera trajo voces. No la de Rivas.
Otras. Decenas. Llamándome desde el bosque en oleadas superpuestas. Algunas decían mi nombre. Otras, nombres desconocidos. Algunas hablaban idiomas que no identifiqué, rítmicos, extraños, subiendo y bajando en patrones que casi parecían música. Me cubrí los oídos. Tarareé. Conté segundos. A las 4:17 las voces cesaron. La segunda noche trajo luces. No 6. Decenas. Enjambres luminosos moviéndose entre los árboles como insectos suspendidos en el aire. Rodearon la torre a distintas distancias. Nunca a menos de 100 metros. Pulsaban en patrones sincronizados. A las 2:30 comenzaron a formar figuras. Primero un círculo. Luego un triángulo. Después algo más complejo. Una geometría sin nombre. Ángulos que parecían plegarse sobre sí mismos. Cubrió las ventanas. Me senté en la oscuridad. A las 5, las luces se extinguieron. El lanzamiento de suministros llegó al mediodía del día 18. Una avioneta pasó sobre la torre y un paracaídas descendió en el claro, a 300 metros al norte. Lo observé aterrizar, pero no salí. A las 12:15 la central confirmó. Suministros entregados. Ventana de recogida de 1 a 3. Proceda directamente al claro. No se desvíe. Regrese antes de las 3. Salí a las 12:58. La escalera se sintió más larga, pero conté los peldaños. 32. Exactamente como antes. La geometría era normal. El claro estaba a 300 metros. Caminé a ritmo medido, contando pasos. 472. La caja contenía 12 litros de agua, 6 latas de sopa, 3 bombonas de propano, 18 baterías, un botiquín nuevo, y un sobresellado marcado como protocolos finales. Cargué todo en la mochila. Aproximadamente 15 kilos. El regreso sería más lento. A las 1:41 inicié el retorno. A las 1:44 escuché que alguien pronunciaba mi nombre desde la línea de árboles. Calderón, espera. No me giré. No me detuve. Calderón, soy yo. Torres. El verdadero Torres. Mírame. Seguí caminando. 472 pasos. Por favor. Puedo ayudarte. Sé lo que está pasando aquí. Ya lo he visto antes. Solo detente y escucha. 300 pasos restantes. Estás cometiendo un error. Los protocolos no te salvarán. Nada lo hará. Pero yo puedo sacarte de aquí. Puedo. Llegué a la escalera. Subí 32 peldaños. 32. Me impulsé hasta la pasarela metálica y cerré la puerta con llave detrás de mí. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo. Abajo, en la base de la escalera, distinguí una figura inmóvil con chaqueta verde. El parche estaba en el hombro derecho. No volví a mirar. Entré en la cabina. Esa noche abrí el sobre. Protocolos finales. Estación 14. Último turno. 1. Tu rotación termina en 12 días. No te marches antes. No intentes extracción. Tu reemplazo llegará según lo previsto. Si llega antes, no le permitas la entrada hasta verificar su identidad con la central mediante código Omega. 2. La entidad que te ha estado probando intensificará sus esfuerzos durante los próximos 12 días. Aprende. Se adapta. Usará todo lo que haya observado sobre ti para encontrar debilidades. No le des información nueva. No hables en voz alta cuando estés solo. No escribas nada personal en el libro de registro.
No mires fotografías ni pienses en tus seres queridos entre el atardecer y el amanecer. 3. La última noche, la víspera de la llegada de tu reemplazo, no duermas. Permanece despierto desde la puesta hasta la salida del sol. Todas las luces apagadas. Cortinas cerradas. Radio encendida, pero sin transmitir. Escucha. En algún momento oirás silencio. Silencio absoluto. Sin viento. Sin generador. Sin latido. Sin respiración. Durará entre 3 y 7 minutos. No te muevas. No pienses. Espera. 4. Cuando el silencio termine, escucharás un único golpe en la puerta. 1. No respondas. No abras. No te acerques. El golpe se repetirá 7 veces a lo largo de la noche, cada vez desde una dirección distinta. Después del séptimo, oirás una voz idéntica a la tuya. Dirá tu nombre. Pedirá entrar. Explicará que está cansada, que tiene frío, que solo quiere descansar. No respondas. No reconozcas. No abras. 5. Al amanecer, abre la puerta y sal a la pasarela. Mira hacia el este. Si el sol tiene el color y la posición correctos, realiza el reporte final y espera a tu reemplazo. Si el sol parece incorrecto, posición, color, intensidad, no bajes. Cierra la puerta. Asegúrala. Espera 24 horas más. Repite hasta que el sol sea correcto. Leí los protocolos 5 veces. Los copié en el libro de registro. Los memoricé. 12 días. Podía soportar 12 días. El día 19 pasó sin incidentes. El 20 trajo niebla otra vez, espesa y fría, reduciendo la visibilidad a 80 metros. Sin voces. Sin luces. Sin figuras entre los árboles. El día 21 escuché la voz de Rivas en el canal 4. Calderón, ¿estás ahí? No respondí. Calderón, soy yo. Escapé. Llegué al inicio del sendero. Me evacuaron. Estoy a salvo. El canal era el correcto. Sé que estás escuchando. Solo quería decirte que los protocolos funcionan. De verdad funcionan. Pensé que moriría allí arriba, pero seguí las reglas y lo logré. Tú también lo lograrás. Quise creerle. La cadencia era perfecta. El tono emocional. El leve quiebre en su respiración. Exacto. Pero los protocolos finales eran claros. No le des información nueva. Bajé el volumen de la radio, pero la dejé encendida. La voz continuó 7 minutos más, agradeciéndome consejos que nunca di, describiendo una evacuación que nunca ocurrió, prometiendo invitarme a un trago cuando saliera. Luego, estática. En el reporte del mediodía pregunté por Rivas. La vigilante de la estación 11 continúa desaparecida. Búsqueda suspendida. Continúe protocolo estándar. Corté la comunicación. Las noches se hicieron más largas. La entidad, más audaz. En la noche 24 habló con la voz de mi madre. Llevaba 3 años muerta. Cáncer de ovario, demasiado tarde. Pero la voz, era la suya. Cálida. Suave. Con esa forma particular de pronunciar mi nombre que nadie más había logrado imitar. Cariño, Sal. Estoy perdida. No encuentro el camino. Me senté en la litera con los ojos cerrados y recité los protocolos en silencio. Regla por regla. Número por número. Te extraño tanto. ¿Por qué no me respondes? No hablé. No me moví. Solo déjame verte una vez más. La voz empezó a llorar.
Los sollozos eran exactos. El mismo ritmo entrecortado que escuché junto a su cama, cuando la morfina ya no bastaba. Tarareé una nota continua hasta que el llanto cesó. La noche 27 intentó algo nuevo. A la 1:42 de la madrugada, una nota se deslizó bajo la puerta. La observé durante largo tiempo. Los protocolos no mencionaban notas. No la recogí. No la leí. La iluminé con la linterna desde lejos. La letra era mía. Pulcra. Precisa. Inconfundible. Abre la puerta. Ya es seguro. La empujé de vuelta con la punta de la bota. No volví a verla. El día 29 llegó mi reemplazo. Lo vi ascender por el sendero desde el este. Joven. Mochila al hombro. Paso inseguro. Consultando el mapa con demasiada frecuencia. Llegó a la base de la torre a las 2:15 de la tarde. Hola. Busco a Calderón, estación 14. Contacté con la central. Posible reemplazo en estación 14. Solicito verificación código Omega. Pausa. 4 minutos y 17 segundos. Los 4 minutos más largos de mi rotación. Código Omega confirmado. Identidad verificada. Marcos Vega. Reemplazo programado. Transferencia autorizada. Abrí la puerta de la pasarela. Vega subió con la misma energía nerviosa que yo recordaba de mi llegada. 23 años. Recién graduado. Buscando aventura y soledad. No tenía idea. Nos estrechamos la mano. No me dijeron mucho, dijo, mirando la cabina. Solo vigilancia de incendios, observación meteorológica. Lo normal. Lo normal, respondí. Le entregué el portapapeles. Lee esto. Todo. En voz alta. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Los protocolos. Te mantienen con vida. Síguelos al pie de la letra. Sin interpretar. Sin improvisar. No necesitas entenderlos. Solo cumplirlos. Su voz tembló en varias reglas. Cuando terminó, le expliqué las enmiendas, los protocolos de emergencia, el sistema de inventario, la barricada, los códigos de radio, las distancias. ¿Qué pasa si rompo una regla? No lo sé exactamente. Pero los vigilantes que las rompieron ya no están. Algunos desaparecieron. Otros regresaron, distintos. Y algunos nunca se fueron. Me miró. ¿Cómo que nunca se fueron? La torre los recuerda. Y a veces los reproduce. Recogí mis cosas. Una bolsa. Un libro. La fotografía de mi madre, que había mantenido boca abajo desde la noche 24. Me detuve en la puerta. Una cosa más. Los protocolos te mantienen vivo. No te mantienen cuerdo. Eso depende de ti. Encuentra algo a lo que aferrarte. Una meta. Un recuerdo. Un motivo. No dejes que vea lo que te importa, pero tampoco lo olvides. Ese es el equilibrio. Asintió, pálido. Lo lograrás, le dije. Yo lo hice. Bajé la escalera y empecé a caminar. A medio kilómetro, antes de la línea de árboles, miré atrás. Vega estaba en la pasarela, observándome. Detrás de él, en la ventana de la cabina, vi una figura inmóvil, mirando hacia afuera. Seguí caminando. El sendero tomó 4 horas y 15 minutos. No me detuve. No volví a mirar. En el inicio del sendero me esperaba una camioneta del servicio forestal. El conductor no hizo preguntas. Me llevó a la oficina regional, me entregó el cheque final y me deseó suerte.
Pagué la deuda con Hacienda. 2 semanas después cesaron las llamadas. Mi vida volvió a algo parecido a la normalidad. Pero todavía despierto a las 2 de la madrugada. Aún escucho pasos girando en sentido antihorario. Aún cuento segundos. Mido distancias. Reviso alineaciones de cosas que no deberían moverse. El mes pasado recibí una carta sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada. Estación 14. Protocolos actualizados. Ahora eran 23 reglas en lugar de 12. Nuevas enmiendas. Protocolos de emergencia que mencionaban eventos que jamás viví. Al final, en tinta azul, alguien había escrito: Vega ya no está en la estación 14. El puesto está vacante. Has sido recomendado. Quemé la carta. Conservé las cenizas. Y algunas noches, cuando el viento sopla en la dirección correcta y el silencio es demasiado completo, me descubro calculando el tiempo de conducción hasta el inicio del sendero. 7 horas. La caminata hasta la torre. 4 horas y 20 minutos. El inventario necesario. Las reglas que seguiría. La entidad aprende. La entidad se adapta. La entidad recuerda. Pero yo también.